Ok. Eh, es un espacio de sociabilidad vecinal, aparecen conceptos de orgullo, debieran aparecer. Es un espacio amigable, interactivo, pero no en el sentido de la interacción digital, sino de que se producen interacciones entre los distintos actores. Y es un espacio acogedor que recibe. Y en cuanto a indicadores, es un indicador si hay diversidad de género, edades y clases sociales, si podemos percibir que eso está pasando, que no hay un monopúblico, si se producen conexiones sociales, si se producen estas experiencias de voluntariado que suceden en la reserva, hay como distintos espacios de ONGs y de gente que va a participar y voluntariamente pone su energía en favor de la reserva. El uso posthorario laboral, que esto lo que está hablando es de una vocación por ir a ese lugar cuando uno puede elegir con su espacio de tiempo hacer otras cosas, con el que es de esparcimiento y elige hacerlo acá. Y bueno, vida callejera, que no sería el caso de la reserva, pero cuando hay una vida pública, que en todo caso la podríamos percibir en la explanada de ingreso, donde hay una vida bastante dinámica los fines de semana. En cuanto a acceso y conectividad, que hay varios problemas en la reserva, las observaciones que plantea es la continuidad del acceso. Acá hay varios, ahora lo vamos a ver al final, problemas de continuidad. Hay como muchas fronteras geográficas para llegar geográfico-urbanas, no fronteras reales. Proximidad es un concepto diverso también, porque qué tan lejos está respecto de qué. Hay lugares que son lejos pero no nos cuesta ir, y lugares que son lejos y sí nos cuesta ir. La conectividad, que tiene que ver con los distintos sistemas de transporte, la legibilidad, que en este caso tiene que ver con si se entienden cuáles son los mecanismos para llegar. La peatonalidad, que en el caso particular de la reserva es buena, se puede llegar peatonalmente, pero sí tiene un problema, que es que tiene un cierto carácter de frontera, dado que no hay otro lugar para ir más que eso, casi. ¿Sí? Si bien está todo el espacio al cual está integrado, que es el Paseo de la Costanera Sur, no hay un más allá, no hay, después de esto no hay nada. ¿Sí? Eh, la conveniencia y la accesibilidad, que bueno, es el concepto general. En cuanto a datos, cuánto tráfico hay en la zona. El reparto modal del transporte quiere decir cómo se dividen los distintos mecanismos con los cuales se llega, en transporte público, en auto, en taxi, a pie, en bicicleta. Bueno, bicicleta es un medio bastante privilegiado para el acceso, es casi como un destino de bicicleta. El uso del tránsito, cuánto tránsito hay, los fines de semana es muy alto el tránsito en la zona, se desborda, tiene como esa situación, ¿no? Que tanto anual como semanal, de grandes variaciones de uso. La peatonalidad, no, eso ya lo vimos. El uso del tránsito, actividad de peatones, que es el tipo de actividad que realizan, y el layout de estacionamiento, que si bien no es escaso, o sea, durante el fin de semana se puede estacionar bastante, pero no es suficiente. Con lo cual se satura y puede pasar esto que estaban contando, de que quise ir en auto y ya no hay más lugar, y además no hay estacionamientos amplios públicos en zona próxima. Entonces puedo tener que irme porque no hay manera de estacionar. Si bien para los usos modernos, que son más privilegiando lo peatonal, el ciclismo y otros medios no del auto privado, está bien preparado. Vamos a mirar un poco un caso interesante que después vamos a pedirle que también que trabajen un poco analizándolo, que es este tipo de fenómenos de transformación social a través de aumentar el significado de un espacio público. No sé si conocen el caso por haber estado, por haber observado el High Line de Nueva York. El High Line de Nueva York es una vieja vía de tren que se usaba para el transporte más que nada de mercaderías, de transporte de, no sé cómo se llaman, los trenes cargueros, de carga, que estaba en la zona oeste de Nueva York, justo al borde del río, una vía elevada que iba transitando distintas zonas de carga portuaria.
y se llevaba materiales por todo. Bueno, esta vía estuvo abandonada muchísimos años, y lo que deciden es transformar esa vía en un parque, entendiendo que además permite una visualización elevada de la ciudad muy particular. Bueno, la propuesta es súper inteligente, muy transversal, corta la ciudad en un determinado lugar, y lo que produce el proyecto, que además es un proyecto muy inteligente en todo concepto, muy diseñado, transforma no solamente esa propuesta, sino que transforma todo el barrio y se construye una excusa para que tenga sentido a ir a ese barrio. Lo que hacen es también algo disruptivo, que es sobre un espacio vía aéreo, como si fuera una vieja autopista, construir parques naturales, con un poco la concepción actual que un poco abordaba Marcelo de Andrea el otro día, que es dar mucho respeto, que es lo que se está haciendo ahora, a la vegetación natural. Entonces se produce una vegetación que florece y que crece y que genera también unos pequeños indicadores de naturaleza, dado que si la vegetación es la natural de la zona, eso va a traer insectos naturales de la zona y eso va a desarrollar todo el mecanismo, y empieza también esta concepción interesante para nuestro proyecto, que es que, así como estamos viendo acá, ¿ven mi mouse? Sí, ¿no? Bueno, así como tenemos naturaleza acá, también tenemos naturaleza acá, y también tenemos naturaleza acá. O sea, la ciudad no es un lugar ajeno de naturaleza. Hay micronaturalezas en la ciudad. Entonces, la abeja que está acá, después se va para acá, y después se va para acá, y después se va para el río, y entonces hay una proacción natural de una nueva convivencia, la mariposa también, y sobre todo las aves, que en el caso de la Reserva Natural de Costanera Sur son uno de los grandes actores. Bueno, acá también, obviamente en ese espacio de un recorrido que además propone una pausa muy interesante porque se recorre con una velocidad determinada, y eso es un aspecto que también los invito a reflexionar, cómo en la Reserva Ecológica hay una propuesta de uso del tiempo más pausado. Hay que bajar un cambio para entrar a la reserva. Y eso es interesante, es parte de lo que... Hasta se puede hablar de eso, se puede hablar del tiempo, se puede hablar de bajar un cambio. Y además acá lo que estoy destacando, el Highline de Nueva York tiene una cosa muy virtuosa que se puede recuperar para la reserva, que es que se generan muchísimos espacios distintos donde pasan cosas distintas. O sea, uno puede agarrar y hacer ese camino aéreo y simplemente pasear por ahí y mirar la ciudad desde arriba, o puede crear situaciones diferentes. Acá lo estamos viendo un poco. Tenés el músico, tenés una actividad cultural, tenés observación del cielo, pero además también me gusta mucho esta foto porque si analizan la propuesta a través de la web hay mucha información y en internet hay mucha información del Highland de Nueva York, ¿qué es lo que notan de particular con estas dos actividades culturales? A ver si notan algo que les llama la atención. ¿Qué pasa con este músico en relación con lo que suele pasar con un músico siempre? Que no estará en el escenario. Exacto. Muy bien. Perfecto. O sea, acá lo que vemos, y lo van a ver en todas las fotos, es la distancia entre la gente. Todo está mixado. El músico está entre la gente y todos son relaciones de mucha proximidad. Van a ver que en la foto está todo el tiempo eso. O sea, no se generan los espacios públicos amplios, sino lo que se genera es gente que se cruza y se mixea. Y eso es un texto de identidad a través de la fotografía. Es lo que proponen. Bueno, acá vemos algunas imágenes. Todo esto, recuerden, es como si fuese una autopista vieja. Está en el aire. Todos estos parques son aéreos. ¿Sí? Hay árboles, hay plantas, hay flores, hay cosas. Piensen también que hay una cosa, no vamos a entrar en esta dimensión, pero no es menor, que la transformación es muy significativa y es muy económica. Es barato poner flores. Es barato respecto de poner grandes edificios, grandes construcciones, grandes transformaciones. Esto con unas sillitas, un poco de mobiliario urbano y vegetación, se produce un cambio sustancial para las personas, para ganar un espacio de recorrido, un espacio de disfrute, un espacio de calidad. ¿Sí?
Por supuesto, devuelve valor a toda la zona. Toda esta zona se transformó, empezaron a cambiar el tipo, esta era una zona portuaria, de industrias abandonadas, y se empieza a transformar en una zona recul, donde hay de nuevos negocios, donde hay comercio, donde hay nuevos museos. Acá está el Museo Whitney, donde termina el High Line, y ahora hay la nueva parte del High Line, son nuevos conectores que están conectando con nuevos puentes otras zonas con esto. Vean acá también esto de generar espacios de reflexión, espacios de disfrute, espacios para frenar un cachito, que no solamente son para eso, sino también son para compartir. Acá hay gente que, bueno, están todos con sus celulares, pero están juntos, están viviendo un espacio colectivo. También piensen que en esto interactúa el hecho de utilizar materiales amigables o materiales que propongan una forma relajada de uso. Hay mucho de intervenciones artísticas, ¿sí? Intervenciones artísticas bien pertinentes. Obviamente la cultura del selfie point actúa mucho, ¿sí? Acá aparece ese muñeco ahí estrambótico que está sentado como uno más y es casi obligado que te vas a ir a sacar una foto con eso. O lo mismo con el aparato este de los dientes. Ese tipo de intervenciones que juegan con la escala, que juegan con la proximidad, esto es arte al que le está pasando lo mismo que al músico. Vos vas a llegar hasta el lado, ¿no? Vas a interactuar con esa obra artística. Vean acá esto, ¿no? No sé si los que conocen, hay una parte donde el puente produce este fenómeno, no se entiende mucho por la vista aérea. Vos tenés una escalera donde balconea a una calle. Entonces la gente se sienta y está arriba aéreamente de una calle, y esa calle da a la puesta de sol. Da exactamente hacia el oeste, y entonces el sol se pone por esa calle en determinada época del año. Entonces la gente se sienta ahí a ver la puesta de sol en un lugar que es un parque, pero a la vez es muy urbano, porque el sol va a bajar por el medio de la calle, entre el medio de los edificios. Fíjense cómo esta propuesta de pausa, ¿no? De crear, con qué poco se crea una UX. Acá no hay que llamar músico, no hay que tener sonido, no hay que tener... Y va a pasar todas las tardes esto, automáticamente, y la gente va a ir a disfrutar un banquito. Bueno, acá otra vista, obviamente hay mucha gente que camina, que pasea, que hace vida pública, y esto además, arriba están esas campanas, que es una obra de arte también, pero muy vinculada con el viento y el sonido, dado que esto es como una especie de llamador, y se producen. Esto también es interesante, ¿no? Pensemos que la reserva ecológica es un espacio donde el aire, el viento, el sonido son muy protagonistas. Le subimos el otro día a Facebook. Nosotros contamos solo con Facebook como herramienta de difusión, por lo cual ahí vamos a poner material y subimos un video que tiene todos los distintos pájaros de la reserva, el sonido de los distintos pájaros de la reserva. Vayan al Facebook, yo sé que no se usa más, pero está ahí, ¿sí? Es como si yo les dijera, vayan a una carpeta de Google Drive, y pueden ir, también pueden ir a Facebook. Esta es la gráfica del Highland de Nueva York, la gráfica es del estudio Pentagram, es una gráfica sobria, como que de alguna manera no contamina esos espacios, está dialogando con la materialidad antigua, que son estas materiales, estas vigas de acero, que tienen que ver con las vías, y la H recompone la idea de la vía férrea. Y bueno, una señalítica sobria, de acceso, de mucha información. Lo mismo pasa con la información que está en el espacio, también pretende como contaminar muy poquito, ¿sí? Y vean que también hace uso de un tono de voz, porque el cartel que dice que te quedes en el camino, que no pisar el pasto, en vez de decir no pisar el pasto, dice conservalo salvaje, ¿sí? Quédate en el camino. Y bueno, hay un discurso ahí, hay una decisión de un discurso relevante. Y fíjense estas también, ¿no? Estas apelaciones a una señalética, por un lado lineal, que se lee acompañando el muro, la baranda, y por otro lado de mucha sobriedad, de mucha elegancia, de poco protagonismo. Tiene un montón de material gráfico, es una institución el Highline, tiene un montón de comunicación, tiene cosas divinas, ya lo van a ver,
lo vamos a hacer un análisis sobre el material, tiene montones de propuestas de jardinería, de trabajo con adolescentes, es una cosa institucionalmente fantástica, cómo recrean actividades y cosas para hacer, y cosas para vivir la naturaleza urbana, rompiendo esta idea de que si vivís en la ciudad no hay naturaleza. Incluso había una propuesta de microjardines auspiciados por el Highline, de que vos crees un jardín en tu balcón o en el cosito que está delante de tu árbol y que de alguna manera te conectes con este Highline. Mucho arte, mucho agarrar lo que quedó del muro que se rompió o que queda ahí, que no es nada y que es horrible, y entonces transformarlo en una propuesta de arte. Acá el staff, unos jardineros que con este sombrero hacía el estilo de Van Gogh, ¿sí? Una gráfica muy, muy amigable, ¿sí? En vez de tener un uniforme con un overall, tienen esto. Ahí hay más. Hay un montón de gráfica de información, unos cosos. La propuesta con la que más insisten en la web es adopte un insecto. En vez de donar plata, te dicen adopta un insecto. Entonces te proponen que adoptes una mariposa. Obviamente que es donar plata y al final es lo mismo, pero la apelación simbólica es muy diferente. Bueno, y mucho material digital para recorrer, para entender las actividades que hay, para ver cuáles son los lugares. Está lleno de pequeñas, todo es como micro, ¿sí? El balconcito, el lugar donde está el lugar donde mirás la fábrica antigua, el lugar que pasa por adentro de un túnel, las chimeneas de no sé qué, son todas micro percepciones valiosas. La reserva ecológica, hoy vos vas y es como nada, pero hay micro lugares que no tienen una valorización simbólica que lo pueden tener desde la comunicación. Y también mucho la interactividad. Fíjense ahí lo que yo les decía, esto de lo del atardecer, y esto es visto al revés. Como el cartel es la gente que está ahí mirando lo que está pasando. Desde afuera se está viendo en forma inversa. El cartel es la gente usando el highlight. Y por otro lado, esto de generar propuestas de interactividad. Pero no interactividad digital, que es como el que ya nos agota, ¿sí? Sino ir y toquetear las palabras y cambiarlas y escribir algo y que pasen cosas. Que la gente interactuando haga que pasen cosas. Bueno, branding y el staff de teens, de adolescentes, que son parte de la reserva, el tema este de los voluntarios. Vamos a mirar algunas intervenciones en el espacio público que no son las primeras que se nos ocurren, para tener en cuenta que podemos tener muchas herramientas diversas. Esto se parece un poco a lo que vimos recién, algo muy sobrio, una señalética interviniendo en el espacio. Esto es como lo más sobrio de todos. ¿Sí? Ahí aparece ese logo en la forma en que doblan los carteles. Esto después también se traduce en las luminarias, y aparece ahí el branding en la luminaria, en una luminaria muy particular, y mucho la intervención sobre el suelo y los solados, y proponer recorridos desde la intervención de los solados. Y ahora vamos a ver, esto es de un estudio, no sé si lo conocen, un colectivo artístico que se llama Boa Mistura, que son españoles, pero que intervienen en lugares urbanos. Esto es en Antofagasta, y producen intervenciones urbanas importantes, donde, bueno, acá obviamente es un barrio carenciado y es intervenido con una obra de arte plena de color, y fíjense cómo se transforma y cómo se producen lecturas urbanas diferentes a través de una intervención de color y de arte y de significado muy relevante. Y acá está la planificación de esto. También el tema del cosido, ¿no? De generar una línea de percepción ahí adentro. Y que creo que es en Medellín, donde está esto en una terraza, y justo por acá arriba pasa un cable carril, ¿no? Un teleférico. O este tipo de cosas que hacen mucho lo de Boa Mistura, que es esto que se trabaja en algunos cátedras del CBC, de tener percepción de, hay un lugar donde te parás y entonces se lee algo, y cuando te corres se va deformando eso, jugar con las perspectivas para construir visiones, pero también es una UX esto, ¿no? Porque vos tenés que jugar con el espacio para llegar al punto donde hay un mensaje que te interpela.
Y acá, bueno, vamos a cosas más tradicionales de intervención sobre el espacio público o señalético, pero saliéndonos de la primera idea que se nos ocurre para una señalética. Una señalética en un espacio relevante es parte del discurso. Decidir señales particulares que intervengan, que es un juego en sí mismo jugar a estas señaléticas. Es una instancia en sí misma. Vean acá, por ejemplo, esta que tiene un diálogo entre el usted está aquí con este tótem que explica y el mapa está en el suelo en una materialidad determinada, o todo este juego de tótems también que se pueden ir desplazando y marcando. A ver, un espacio intervenido con esto no es con una señal sobria, sino que es parte del juego, parte del espacio, las diferentes alturas, la intervención de color. O acá, donde también se toma el espacio público y se lo pinta y se transforma y toma otro significado, por pintar la pared, pero pintar también el suelo. Acá también, desde esto, no sé, el otro día Marcelo de Andrea usó el término técnico de estos pepinos que se ponen para que las calles no vayan los autos, pero no sé cómo se llaman. Vieron que están los clásicos, son esos como especie de conitos de acero con hormigón adentro negros. Bueno, pero no necesariamente tienen que ser eso, y a esta calle le pasa algo porque se decidió que sea cromático y lúdico y divertido. Y lo mismo este espacio para ir y relajarse, que ocupa el espacio de un auto, pero la propuesta es distinta, es decir, bueno, y parquear personas y relajarse un rato. La verdad es que es una intervención mínima, pero con esa intervención se produce significado. Y acá grandes intervenciones sobre el solado para construir recorridos, ya sea desde el piso, con esta intervención que tiene como algo medio como una materialidad tipo alfombra, o esto que está aéreo en el medio, o esta otra intervención de cromática en el piso que sin duda nos va a ir mostrando un camino que nos lleva a algún lado, un camino de significado que nos lleva a algún lado. Nosotros podríamos generar caminos que nos lleven a la reserva si la reserva nos queda lejos. Podríamos construir caminos de significado que empiecen mucho antes. Otras intervenciones, desde la cromática hasta esta que ya plantea un mensaje específico con los números, o estas de acá que intervienen, como hablamos el otro día también, sobre las sendas peatonales, que pueden ser intervenidas con mensajes y discursos y con cosas lúdicas, desde este que es un código de barras hasta los tiburones esos que van cruzando. Otras intervenciones también. Más intervenciones para jugar. Tú también eres peatón, dice esa, y bueno, yo soy peatón, o este patio gigante con líneas, que hasta probablemente no haya una manera de jugar a eso, pero si hay líneas en el suelo de colores, ¿qué es lo primero que haría uno? Se para por arriba de la línea rosa y va caminando por ahí hasta que se corta con la otra y se cambia a la otra, y nada, es como nuestra naturaleza lúdica de jugar. Si hay un dibujo en el suelo, lo vamos a seguir automáticamente. Más de esto, y acá, por ejemplo, el discurso sobre la diversidad, planteado en la senda peatonal, en la primera, o en el último, miren, en el último, si no uno se encuentra con eso, miren si no uno no va a jugar a la cinta métrica esa y se va a poner a caminar por arriba de eso. Fíjense que particularmente en la foto están todos caminando por arriba de eso. ¿Sí? Es como automático, ¿no? Que uno va a jugar al juego ese urbano. Y acá esto también puede jugar con la luz, puede jugar con el volumen, el del medio tiene como unas ruedas, unos neumáticos, el de abajo tiene la tipografía, y cuando hay tipografía, no sé si es el caso este, pero puede empezar a haber discurso, un discurso, una frase, una palabra significativa que empiece a repetirse y a decirme algo que tiene que ver con el tono de voz del espacio público. Y acá también el tema de cómo determinados espacios a través de esto generan, obviamente si hay una rayuela vamos a jugar a esa rayuela, o en el caso antes de morir, antes de que me muera, ¿qué voy a hacer? Y todo el mundo va y escribe ahí qué voy a hacer antes de morirme, ¿sí? Porque es como
un espacio que va a producir interacción, que va a forzar la interacción. Esto es una cosa más clásica, que ya es medio tradicional, ¿sí? Esto ya hasta incluso está un poco repetido hasta el cansancio, el primero, el ingreso a la ciudad con un lugar para sacarse fotos y jugar con eso, pero también son espacios donde esta escala tipográfica, este juego escultórico de la tipografía, también trae una palabra que yo quiero destacar, un texto que yo quiero decir. Este es de un zoológico, por ejemplo, que toma una materialidad muy particular. O esta parada de colectivos, a la que también se juega a sentarse ahí. La escala es una cosa muy relevante a tener en cuenta, ¿no? La reserva ecológica es muy grande y si nosotros quisiéramos producir significados relevantes, debiéramos trabajar con escalas significativas. Acá también estos elementos lúdicos, estos personajes que son señalética y son recorrido. Vean que acá este muñeco está acá, pero allá atrás hay otro, y entonces se va a ir produciendo un recorrido a través de estos personajes. Este planteo de señalización también muy interesante, que está trabajando con la permeabilidad, con un material calado, un material orgánico como es la chapa de hierro, que se va degradando, se va oxidando y va produciendo un camino natural, y me va contando los distintos animales de un lugar con una intervención que por un lado tiene esto de la permeabilidad, ¿no? De yo miro a través de la señal y reconstruyo en la contraforma la figura, pero por otro lado está la acción señalética, o sea, es como esto de integrarse con ese parque, con ese espacio. Y otras integraciones lúdicas, esto, no sé, el piano que se reconstruye en la sombra y en la luz, o este asiento que va recorriendo un espacio y va proponiendo como también formas de jugar donde cada lugar donde me siente va a ser diferente. Y esto también, que para mí es para pensarlo mucho en la reserva, la idea del selfie point, de cómo determinadas construcciones de pintura, de imagen, de escala, lo que producen es un lugar significativo donde yo me voy a sacar una foto y después la voy a compartir. Esto también es como, si yo pongo una rayuela en el piso, la gente va a jugar, o pongo una línea de color, la gente va a caminar por la línea. Si yo pongo un lugar donde sacarse una foto significa algo, la gente se va a sacar una foto y la va a compartir, porque así funciona hoy. Esto también de entender que la escala y los muros me permite hablar, me permite contar cosas, y si esa intervención es artística, más todavía. Bueno, muchos muros artísticos que transforman ese espacio urbano casi como negado, ¿no? Esta pared, cualquiera de estas dos paredes pintadas de blanco o de un blanco sucio y degradado, son paredes que espantan, que son difíciles, y con este color, con esta intervención, son paredes amigables. Lo mismo pasa en todos estos posibles espacios. Son esos espacios urbanos negados, que son espaldas, que son como horribles, pero que cuando son bien intervenidos y con un carácter artístico relevante, nada, cambian de significado y se vuelven atractores. Hay experiencias muy interesantes en Barracas, no sé si conocen todo el muralismo de Barracas, que fue auspiciado por la empresa Zuller y que transforma mucho el barrio, porque aparte ahí fueron a participar artistas muy, muy importantes. Y es un barrio humilde, lleno de parecido a esto, de galpones industriales o de pequeños industriales, con una calidad de edilicia muy baja, pero muy resignificados a través de piezas artísticas urbanas. Otra idea que les traigo es el tema de los mapas. El mapa, que, a ver, lo que vamos a recorrer ahora brevemente es pensar que un mapa no necesariamente es lo primero que se les ocurre sobre un mapa, sino que un mapa puede ser muchas cosas diferentes. La reserva va a necesitar tener un mapa como representación, ya sea un mapa digital, un mapa que te encontrás cuando entras, o un mapa que te dan manualmente impreso, a lo cual habría que considerar el problema ambiental de producir un papel que después se degrada, ¿no?
Esto más que nada para recordar, ahí está mal escrito, no es Henry, sino Henry Beck, el diseñador que diseñó el mapa del Tube de Londres, que generó como si fuese la primera observación, no sé si la primera, pero la más significativa, de haber pensado que las cosas, al ser representadas, no necesitan necesariamente representar la realidad, sino representar una lógica de uso que por ahí es más valiosa que la realidad. El subte de Londres, si es real, es como en el plano de acá. Esta es la realidad del subte de Londres, ¿sí? Así funciona. No son ni rectos, ni ordenados, ni geométricos. Pero el plano es recto, ordenado y geométrico y permite una comprensión del funcionamiento muchísimo más alta. Y cuando uno está bajo tierra no ve si va recto, si va curvo, si cómo va. Lo cual funciona a la perfección y a partir de esto muchos diseñadores aprendieron que la realidad no era necesariamente el parámetro para ordenar un plano de recorrido. Y ahora vamos a ver distintas visualidades de planos para ver que el universo de lo que se puede hacer con un plano es bien variado. Puede tener distintas sensibilidades, distintos niveles de representación, y va a tener alguna posición respecto de la información que va a brindar. Mucha, poca, automática, obvia, compleja. Hay posiciones acá más emocionales, más orgánicas y más geométricas. El primero que nada, tiene más parecida a el de Henry Beck, una cosa muy racionalista, y otros que son divertidos y que me van a estar comunicando emociones o coloridos. Todo va a tener que ver con la cantidad de información que yo quiera brindar. Este es muy sencillo, muy simple, muy fácil de consumir. Seguramente hay una decisión muy marcada de restringir la cantidad de información que está ahí, para que me resulte como una especie casi de juego de tablero. O estos así como más de representación realista. También producen una cierta emocionalidad este tipo de representaciones, así tipo SimCity. Es como que uno le da ganas de ir ahí y ver el volumen ese y que se parece a... Nada, esos mapitas son siempre... O esta representación como en la primera, que es casi un arquetipo de un viejo mapa de turismo, donde aparecen esos muñequitos, ¿sí? El señor que juega al golf, el cosito, esas representaciones son un prototipo de algo. O esto de marcar los lugares significativos, y a partir de que aparece el lugar significativo con un icono, bueno, ¿a qué nos lleva? Quiero ir a todos esos lugares y haber marcado, estuve. Bueno, también. Estos hiperracionalistas, ¿sí? Hasta de exceso de sobriedad. O sea, piensa que un mapa es una representación, ¿no? Volvemos acá sobre esta idea. Acá está el Domo de Milán, el Mercado Central, la iglesia de Santa Catarina y no sé qué cosa. Y al lado también hay algo interesante. Pero yo voy a los 5 puntos que están en mi mapa, que son las que dije que son los que hay que mirar. Piénsenlo en relación con la reserva. Si yo pongo 10 puntos, la gente va a parar 10 veces. Si yo pongo 30 puntos, la gente va a parar 30 veces. ¿Sí? La gente para, así tipo japonés, para y se saca foto donde dice que hay que sacarse la foto. La realidad no tiene 10 puntos. Los puntos están en el mapa. El mapa organiza mi percepción de la realidad. ¿Sí? Bueno, otro tipo de representaciones, axonométrica, o que está integrando la información que se desagrega del mapa, ¿no? El punto de referencia y el desagregado. Otros, nada, más plásticos, mucho más plásticos, desde con las caras, ese Nueva York desde las caras, el Soho, los barrios, o que es como una representación casi pictórica de los edificios del barrio, generando una plasticidad determinada, o muy sintético pero muy poético, o también más parecido a esos viejos mapas de turismo, con tipografía gestual, y que me traducen nuevas sensibilidades. Cada uno de estos 4 me va a producir una emocionalidad diferente.
Bueno, y ahora una pequeña mirada, para terminar, es como saltando de tema, porque este es otro tema. Vamos a mirar un poco los mapas reales y ver qué pasa ahí, ¿sí? Bueno, acá tenemos la reserva y su geografía de Google Maps. Y la vemos acá, y acá, o sea, vemos algo que no se ve acá, que si bien está pintado de verde, acá se ve de verdad lo que pasa, ¿no? Cómo hay un verdadero salto entre una densidad urbana que se produce en toda esta zona y un cambio radical de naturaleza en esta zona, ¿sí? Hay como una dicotomía bien marcada que es esta, ¿no? De acá para acá pasa una cosa y de acá para allá pasa otra, con un salto casi único. Si lo vemos, también es interesante percibir que la reserva es parte de un sistema. Seguramente lo vamos a ver la clase que viene cuando nos visite un científico experto en humedales, que nos va a venir a hablar un poco de la reserva y de su sistema ecológico. Pero bueno, la reserva está compenetrada con un sistema que incluso si amplían este mapa, lo van a ver, que hay todo un camino de funcionamiento verde que recorre la vera del río y luego del mar. La reserva es una unidad más de ese camino natural, por lo cual no es una unidad terminal, sino que es un sistema en movimiento. Las aves, los animales, los insectos, transitan este sistema condicionado por los vientos y por la fluidez del río. Y acá, si miramos un poco este punto, vemos que si miramos de cerca, hay una reserva que tiene sus propios recorridos, que son los caminos que están marcados. Incluso hay un poco de, eso creo que lo vamos a ver con Horacio también el jueves que viene, hay un poco de posibilidad de disrupción de esos caminos. Y por otro lado tenemos los dos accesos como dos hitos principales, a los cuales me parece que es muy claro que hay un problema de escala en los accesos, casi no se perciben, no tienen escala los accesos, no tienen un pórtico relevante que me marque, acá está la gran puerta, fíjense en todo caso como el zoológico de Buenos Aires, que tiene ese pórtico relevante de un lado y del otro. En general, un espacio significativo tiene una puerta importante, que se puede percibir desde la distancia. Acá no es el caso, es como una cosa muy desproporcionada. No tiene carteles grandes, no tiene una tipografía gigante que dice, no sé si tienen presente el cartel de Temaiken, ¿sí? Ese gigante, gigante, también para sacarse selfie, lo que sea. Para sacarse fotos. Claro, que tiene escala del tamaño del parque, ¿no? Y acá no, acá es como casi, uno va y le parece que están siempre entrando por la puerta de atrás, ¿sí? Como una especie de puerta de empleado, no sé. Y el tema de que hay una cosa que es toda esta costanera que no es la reserva, pero ¿por qué no es la reserva? Es como un punto de mirada enorme para mirar la reserva, pero la reserva no se apropia de ese espacio como si fuese parte propia. Y a la vez podría serlo. ¿Por qué no? Si después de todo esto es un mirador de la reserva. Bueno, acá otro punto relevante es el tema de las fronteras, ¿sí? La ciudad, las avenidas de alto flujo, son como proponen fronteras de acceso. Y esto está lleno de fronteras. La reserva tiene la primera frontera en la avenida esa de la Costanera, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Después en las dos avenidas de Puerto Madero y los cortes que proponen los diques. O sea, esto ya de por sí tiene un río no natural, porque esto no es natural. O sea, en realidad el río llegaba hasta acá antes y después se fue como rellenando. Y se creó este puerto artificial cuando se hacía la carga y descarga de mercaderías a través de acá, pero hoy en día solo se puede pasar cada 5 o 6 cuadras. ¿Sí? Y después otra gran avenida que corta mucho, o sea, digamos que la ciudad ahora está recién en discusión, pero la ciudad habitable está de la 9 de julio para allá. Con lo cual, nada, está Puerto Madero, que sí es una zona habitada, pero con características sociourbanas muy particulares. Está acá el barrio Rodrigo Bueno, que son como zonas con
problemas de accesibilidad por ciertos distintos fenómenos de aislación. Bueno, acá están los puentes que permiten el acceso o cruzar esas distintas fronteras. Y creo que es el último que les destaco, es el tema de los sistemas de parques, ¿sí? Que también es interesante percibir que si bien la reserva es el parque más grande de la Ciudad de Buenos Aires, la zona verde más grande de la Ciudad de Buenos Aires, hay conexiones, no físicas, pero sí probablemente de algún tipo de fenómeno natural, las aves, los insectos, entre los distintos sistemas de parques, que son un poco estos, ¿no? Pequeñas zonas verdes que están a conexiones lógicas entre la reserva y esos espacios. Podrían ser parte de lo que percibamos, de que hay líneas de extensión natural entre esos parques y la reserva. Bien, bueno, esos son los distintos temas que íbamos a tocar hoy. Voy a ver cómo detengo la grabación.